Shalom a todos los hermanos. Y quería hacer una preguntita. Yo escuché en una ocasión que hay personas que nacen para perdición, que hay personas mm, para los cuales la misericordia del Padre no llega. ¿Sí? Y resulta que leyendo la Torah y me encuentro con una cita bíblica en Apocalipsis, en 17:8 más o menos, 9 o 9, donde dice que aquellos nombres que no están escritos en el libro desde la fundación del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿esto lo puedo relacionar con eso que escuché? Eh, ¿Puede ser así posible que hay personas que nacen para no salvación, o sea, para no ser hijos del Padre, como fue el caso de Judas? Les agradecería entonces que me aclararan este pedacito. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chalo. Buenas, Janet. Es una excelente pregunta, una buena pregunta. Tienen que saber que desde la fundación del mundo, cuando Adán eligió obedecer la voz de su mujer, en lugar de obedecer la voz de Elohim, que le dijo, no comerás del fruto fruto del árbol del centro del jardín. Y él eligió comer. En aquel mismo instante se rompió de la fuente de la vida, de la misma vida. Adán fue creado para vivir eternamente, con el potencial de vida eterna en él mismo. Pero al elegir entrar es decir, hacer obediencia a otra fuente, a otra voluntad ajena a lo que el Elohim le mandó como Torah, como instrucción, se separó de esta fuente de vida. Es aquí donde entró lo que llamamos, lo que en el concepto que tenemos se llama pecado. ¿Vale? Pecado es fallar, errar el blanco. Eso es. La instrucción de Elohim es apuntar al blanco. Eso es el sentido de la palabra Torah. La palabra de Elohim es para llevarnos a estar conectados a la fuente de agua viva. Es el propósito del Creador. El Hacedor nos hizo para que tengamos siempre conexión con esta fuente de vida eternamente. Pero al pecar, nos hemos roto, nos hemos puesto, nos hemos alejado de nuestra propia bendición. Entonces, en el hebreo, cuando lees aquí, cuando entró el pecado, dijo, está escrito en hebreo literal, morir, morirás. Es decir, por la muerte morirás. Es un doble sentido porque no solamente se trata de la muerte natural, porque ya entró la muerte natural del cuerpo, sino por la muerte del cuerpo morirá el alma también de una persona. Y Elohim quiso tener esta conexión de ser siempre conectado con Él, con la fuente de agua viva, porque estando conectado con él, nosotros en nuestro cuerpo viviremos. Ese es estar en dependencia de Él. Ahora, una vez que entró el pecado, que Adán decidió dar la espalda a Elohim y separarse, sí que se activó el plan de redención, porque Elohim no fue tomado por sorpresa y no sabía que el Adán a hacer eso, sino ya no sería que el que conoce todas las cosas antes de que suceda, no por nada se nos los presenta el futuro mucho antes de que esa sea el presente, para que cuando se cumpla tengamos confianza que Él fue quien es y es el mismo que será. Y es aquí donde aparece el cordero inmolado, pero no hablamos sobre eso. Entonces, toda la descendencia de Adán desde este momento se dividió de un cierto punto en dos ramas.
uno que reflejó la parte humana de este morir, morirás, de este destino de ser humano, destinado a la perdición, porque siempre la intención de su alma se pone en contra de Elohim. Es aquí donde aparece en los relatos hebreos la descendencia de Caín, como aparece en las ediciones del Nuevo Testamento traducidos hijo del hombre. Por contraste con una descendencia que también es de Adán, pero busca la reconciliación con Elohim para volver al estado inicial, a conectarse con Elohim. Es así donde aparece la descendencia de Set, ¿no? La gente en sus días empezó a buscar al Elohim volviendo a él. Es aquí donde se presenta la Ben Adam, ¿vale? Por esa razón hay que hacer siempre diferencia cuando hablamos que Yeshua no es hijo del hombre, porque no refleja la naturaleza de la intención del alma de Caín, sino porque aunque tiene la misma naturaleza caída de Adán, como Set y Caín los dos tenían la misma, tenías como padre Adán, pues tenían la misma naturaleza. Pero a diferencia es Ben Adán, porque busca la conexión esta para hacer la puente, la unión con Elohim. Por eso no lo podemos llamar a Yeshua hijo del hombre, porque cuando digo hijo del hombre siempre hago referencia en ese sentido metafórico hebreo a la descendencia de Caín. Pero tanto uno como el otro es roto de la fuente de agua viva. Solamente que uno busca el camino de regreso y lo hallará, lo encontrará. Por eso está el plan de redención. Y otros que no quieren, ¿vale? No quieren incorporarse en esta fuente de bendición. Por eso se presenta desde la fundación del mundo una separación entre los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Y lo vemos cuando Elohim separó la luz de la oscuridad también, en el día segundo de la creación. Elohim separó y puso una barrera virtual, espiritual, algo que no existe de manera física, es una metáfora también, pero una separación entre los hijos de Elohim y los hijos del Elohim de este mundo, ¿no? Los siervos del maligno, o es decir, la descendencia de Caín, que no busca, aunque están en su posibilidad de buscar. Comprenda que de Adán salió Set y salió Caín. Los dos heredaron la misma naturaleza pecadora. Solo que se queda en estas dos líneas para definir de esta forma dos tipos de espíritus de las personas, ¿vale? No hablamos de la carne, sino del espíritu de la persona. Es lo que Pablo habla en un lenguaje bastante profundo que pocos comprenden cuando dice: en el cuerpo sirvo a una ley, pero con mi mente sirve a otra. Es decir, con mi mente, con mi cuerpo vivo en la naturaleza de Adán, bajo el poder y la consecuencia del pecado, pero con mi mente sirvo al deseo de Set, buscando al Elohim de Israel para volver a sus raíces, ¿no? Para estar de nuevo en la situación de mi padre que transgredió, para estar de nuevo, reflejar la imagen y semejanza de mi Hacedor, conectado con la fuente de agua viva. Pero como todavía estamos en este tiempo de recuperación de la imagen y semejanza, de restauración, llevamos la misma naturaleza. Y en esta naturaleza dice: ay de mí, ¿quién va a librar de esta naturaleza? Y bueno, aquí está el asunto profundo, ¿no? De el derecho que tenemos en Mashiach a la redención, a recuperar lo que hemos perdido. Esta identidad que perdió Adán, ¿vale? Esta purificación de este parásito, ¿vale? Que no fue creado para que esté en el ser humano, pero en la libre albedrío del ser humano eligió hacer caso a una voz ajena y dio asilo político, para decirlo así, ¿no? Dio autoridad, dominio a un parásito que se llama pecado, a reinar y tener control sobre el cuerpo.
¿vale? Es un tema bastante profundo, no vamos a entrar en ella porque nos desviamos del asunto de la pregunta. Entonces, todos desde Adán, desde el momento que pecaron, todos están destinados a la perdición, por igual, las descendencias de Caín como la descendencia de Set. Depende de la decisión de cada uno elegir acudir al plan de redención que se estableció desde la misma fundación del mundo. Desde el mismo momento cuando entró el pecado, se activó un sacrificio. ¿Ah? Aquí Elohim hizo pieles para Adán y Eva, para cubrir, es decir, como una cosa temporal, para dar un poquito de protección. Le dio una shuka, para decir así, ya que estamos en Sukkot, en esta festividad, una forma temporal hasta que, para que los proteja, para que aunque el cuerpo muera, el espíritu de la identidad de la persona, su memoria sigue vigente, registrada en los registros del cielo. ¿Vale? Aquí entramos en la segunda parte de este asunto. Es un tema bastante delicado y muy mal interpretada. Cuando las escrituras en la Biblia se habla de el libro de la vida que el Cordero lo tiene en su mano, en primer lugar, nunca se presenta como algo que está dentro de otras naciones. Nunca se menciona que hay un libro para la nación de Cush, para la descendencia de, de Canaán, para la descendencia de Ham, de Jafet. Pero ni siquiera para la descendencia de Set no se menciona. Pero desde Abraham, desde Moisés, aquí se presenta, desde Abraham se presenta un cierto linaje, cuyos tatarabuelos se remonta en Adán, por línea de Set, personas que buscaron a Elohim de Israel. Aquí ya vemos a Abraham, y vemos de Abraham una descendencia que es por medio de Isaac, y aquí llega el pueblo de Israel, y Moisés, donde menciona que hay un libro, de donde Moisés dijo que le sea, es decir, estuvo dispuesto a que su nombre sea borrado de este libro. Esto da a entender que el nombre de Moisés no fue escrito en un cierto momento de su vida, de su fe, sino que está escrito allá y tiene que procurar que este nombre no sea borrado. ¿Vale? Ningún momento en las escrituras menciona este credo rabínico que se invoca en el día de expiación. Haga Elohim que su nombre sea inscrito. No, porque este nombre, las escrituras nos enseña que procuremos que no se nos borre el nombre de allá. Eso nos da a entender que el nombre está escrito. Pero claro, este concepto está expresado dentro del propio credo hebreo. Y eso se presenta desde Moisés hasta Apocalipsis. ¿Vale? Nunca se puede sacar fuera en otro contexto. Es una enseñanza que tiene que ver precisamente con la fe del credo hebreo. No se puede aplicar aquí para otras naciones. Hay palabras o mensajes específicamente dirigidas a este pueblo. Hacerle en otro contexto es darle un mal uso, cosa que no se puede. Ahora, entendiendo eso hasta aquí, para no alargarnos mucho, vemos que desde que a partir de Adán, toda su descendencia está destinada a perdición. Pero también vemos que en Génesis 3:15 se presentó una redención, un plan establecido, una redención, para dar posibilidad a aplastar a este enemigo, a este bicho, a este parásito llamado pecado, y que nosotros tengamos la posibilidad de ser redimidos. La ley de la redención está precisamente explicada dentro de las Escrituras por el derecho de Goel, que es mi pariente más cercano, que tiene el derecho a pagar el precio por rescate, ¿no? Es aquí donde entra la justicia de Elohim. Él por amor
vino a darnos esta posibilidad. Por justicia pagó el precio, ¿vale? Así lo vemos en 14 Nisan, lo vemos en el día 10 de Tishri, lo vemos como Pesaj, lo vemos como Kippur. Pesaj es pasar por encima. ¿Por qué? Porque yo tengo la sangre del cordero. Entonces, en el día de Yom Hadin, en el día de juicio, el juicio pasará por encima porque yo soy vindicado. En lugar de mi muerte, un cordero fue sacrificado, es decir, Yeshua pagó mi lugar. En el día de expiación, ¿ah?, el precio por el pecado, por mi pecado, fue pagado por el chivo que llevó sobre él mismo los pecados, las transgresiones, y pagó con su vida fuera del campamento, como Yeshua murió fuera de Jerusalén, en un lugar que se llama el lugar de la cabeza, Golgota, de la calavera. Bueno, la calavera, un símbolo de la muerte, porque fue sacado fuera. Por la misma puerta por donde entraba el cordero de Pesaj, entró Yeshua en Jerusalén, 3 días y medio antes del día de Yom Kippur, de Pesaj. Y por la misma puerta por donde se sacaba el chivo para expiación, fue sacado Yeshua para ser llevado y morir fuera del campamento, en manos ajenas, los romanos. No lo mataron los propios hebreos, no lo mataron, no era un sacrificio dentro del pueblo. Los hebreos inmolaban el chivo para expiar, pero el chivo, que también representa a Yeshua, que cargó los pecados por justicia, por expiación, es el brazo del amor, ¿vale? Y el brazo derecho, que es justicia, tuvo que pagar el precio que el pecado le reclama, muerte por muerte, y llevó los pecados sobre él fuera del campamento, donde pagó con su vida en manos ajenas. Bueno, en el desierto, allá las bestias se harían cargo de comer, de despedazar, de dar muerte. Y en este caso las bestias fueron los romanos, como bien se presenta en la profecía de Daniel, ¿no? Un dragón, una bestia grande, temible, que tenía las características de los anteriores bestias, es decir, estaban ya 3 veces más. Era una bestia, pero tenía las características de las 3 anteriores, peor todavía. Bueno, ya no nos desviamos. En ese sentido, se hizo un plan de redención que se cumplió. Por amor y por justicia se pagó por igual. Y en ese sentido, da derecho primeramente a la descendencia de Set, y por Sem, y por Abraham, por Isaac y Jacob en Israel, tiene un derecho el nacido en casa a la redención. El que busca y se decidió como Abraham, le dijo a Abraham, sé que tu descendencia, sé que tú, él, por amor a mí, mandará, ordenará, enseñará a su descendencia a tener respeto hacia el hacedor, el Jireh, como le llamó, el que provee, o como invocó su nombre, Elohim Jireh, el Jireh, Elohim, el poderoso que provea. Es uno de los nombres, los bonitos nombres hermosos de Elohim de Israel revelado en el Tanaj, nombre del Aleph Tav, del primero y el último, del hacedor, ¿no? Entonces tenemos esta descendencia, este privilegio, este gozo, este derecho a la misericordia para la descendencia de Set que busca, de Sem también, de Israel, que buscan el Elohim de Israel, pero también en Abraham se da un derecho al linaje que desciende de Set, de Caín, ¿no? A toda la descendencia. Y aquí incluye el derecho del goim, del extranjero. A todas las naciones del mundo hayan bendición en Abraham. Hayan bendición, hayan misericordia. Elohim Rahem, Elohim de misericordia. Hashelichot, Elohim del perdón, son nombres, son títulos, atributos del Elohim de Israel. Elohim de misericordia, Elohim del perdón. ¿Tiene perdón para quién? Para los que vuelven a Él. Tiene perdón para los que están dentro de la alianza y tienen perdón para los que están fuera y entren aquí, se aferran al pueblo de Israel.
Esta es la ley del extranjero, que no es desamparado, ¿vale? Tiene misericordia. Para las naciones descendientes del mundo, si entran, dice, hay una misma ley para el nacido en casa como para el extranjero, que se aferra, que entran, que quieren comer el Pesaj. Comer el Pesaj es tener la sangre del cordero. Entrar bajo la jupa, bajo la protección de la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza del serpiente, ¿no? Y en esa descendencia tiene protección, tiene un derecho, el ajeno tiene un derecho, el nacido en casa, una misma ley para uno y para el otro, siempre y cuando los dos están obedeciendo las instrucciones, ¿vale? Ya no es la instrucción de Adán, no comerás, no es la Torá que recibió Adán, sino es la Torá, la instrucción que recibió el pueblo de Israel ya un tiempo avanzado, un tiempo en cual nos incumbe a nosotros, porque se nos dejó esa instrucción hasta nuestras fechas, y una instrucción que es el resumen de todo el plan, el diseño de la redención. Aquí en unas cuantas páginas, en un libro que Moisés escribió. Así que no hay predestinación en este caso. Hay personas, cuando se habla del escrito en tu libro, que es un concepto, una metáfora, un credo que es parte del pueblo de Israel, porque creemos que todos los que están en el pueblo de Israel están escritos aquí. Pero eso es un credo limitado a nuestro propio concepto nacional, por tener privilegio de que Elohim nos escogió como a nación de entre todas las demás. Pero por ser escogido, no significa que vamos a reinar o vamos a entrar en el reino, vamos a ser redimidos solo por ser así. El credo judío, rabinista, es decir, mal del hombre, es que el judío, sea como sea, que es bueno, que es malo, que toda la vida es un pecador, que transgrede la Torá, que es un homicida, conforme a cierta instrucción, que se acuesta con una niña de 3 años, pues no pasa nada. Que tiene 8 años un varón y un día, no pasa nada. Entre muchas otras abominaciones de ciertas instrucciones rabínicas. A fin de cuentas, si fue malo, pasará por lo mucho, como mucho 1 año, dentro de un lugar que le llaman purgatorio, parecido al credo católico, no por nada tienen cierta fuente común, y luego saldrá y entrará en el reino. Pero eso, claro, es negar la propia Torá, que la Torá te enseña que hay un plan de redención, te enseña que hay un cordero, y el judaísmo sí que celebra Pesaj, sí que hace el Kippur, la expiación, y cree que si rompe el cuello de una gallina en Yom HaKippurim, porque hay un dicho sacerdote que rocía esta sangre y rompe el cuello y hace dicha expiación sobre las personas, eso es cumplimiento de la Torá. Eso es engaño, porque la justicia de Elohim no sirve la sangre de un cordero, ni la sangre de una gallina, porque el precio del pecado de Adán, que nosotros lo heredamos, es demasiado grande para que sirva la expiación de un cordero. La expiación tiene un tipo para un antitipo, ¿vale? Y el antitipo es Mashiach, es Yeshua, quien hizo efectivo la lección, lo que tipificaba, lo que enseñaba, lo que prefiguraba todo el sistema de sacrificio del santuario. Por eso, cuando Yeshua, antes de dar su último suspiro, a las horas 15, nuestras horas, a la hora 9 de la tarde, como entre las 2 tardes, como está especificado en la ley del Pesaj, cuando dijo, hecho está, dio por cumplido la obra de redención. La obra está totalmente prefigurada desde Génesis hasta el 14 Nisan, hace 2000 años. Se hizo efectivamente todo el significado de lo que prevé la redención del ser humano está ya hecho. Ahora solamente depende de los que están nacidos en casa y de las demás naciones a saber que hecho está, entran a aprovechar la bendición, la redención ya hecha.
Solamente así pueden beneficiar de esta bendición. Solamente así, entrando en la descendencia de Abraham por medio del Pesaj, es decir, por medio de Yeshua, gozan del Kippur, es decir, cubierto, está cubierto. Su vida está cubierta. Esa es la cubierta que se hizo a Adán y Eva, cuando fue un animal sacrificado para hacer vestidura. Eso significa Kippur. En el inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, se pusieron sus hojas. Eso es su forma de justificación, que Elohim le llama trapo inmundo. Y por lo cambio, por contraste, Elohim le dio una ropa pasada por sangre, una justificación, para que les cubra la inmundicia. Es decir, de morir, morirás, para que, aunque el cuerpo lleve su tiempo y bajará en la tierra, haya un día de resurrección del juicio, cuando habrá expiación para cierta persona y juicio para otra, pero ciertas personas de los que murieron puedan estar cubiertas por la sangre del Cordero y pueda gozar, entrar en la vida. Ese es el derecho a la redención. Para los muertos y para los vivos que aprovechan el momento ya sabiendo lo que ya hizo Yeshua, pueda entrar por medio de la fe y saltarse el juicio. Es lo que dijo Yeshua. Ya no pasarán, porque sus pecados han ido por delante y fueron juzgados. En delante, porque Elohim no está en el tiempo. En el tiempo, cuando yo voy a Él y le presento en mi entendimiento sobre lo que Yeshua hizo por mí, tanto para expiar como para perdonarme y purificarme al mismo tiempo, ya las dos obras de cubrir y pasar por encima del pesaje y expiación, los 2 días. En virtud de mi fe y aceptar lo que Yeshua hizo, Elohim ya tiene mi cuenta en cero y yo puedo pasar de muerte a vida, porque mis hechos ya fueron juzgados, puestos sobre el Cordero que murió en 14 Nisan y expiados por el chivo, que es el mismo Yeshua, en el 10 de Tishri, cuando él mismo pagó con su vida, purificando, cogiendo toda mi inmundicia, mis pecados fueron puestos sobre él y pagó en mi lugar, vindicando lo que el pecado reclama. La paga del pecado es la muerte. Bueno, espero que le ha servido de bendición un poquito más, le abre el entendimiento sobre la importancia de las festividades, sobre la importancia del plan de redención, sobre la importancia de lo que Yeshua ya hizo por nosotros, sobre el credo del mundo de predestinación y que no hay posibilidad para ciertas personas, no, hay posibilidad para todas las personas que aceptan, que entren por el camino que Elohim les estableció para entrar, no para convertirse, para ser hebreos, sino porque aquí eligió para que en medio de la nación hebrea pueda gozar de todas las bendiciones del plan de redención, el hebreo por igual que el ajeno, una misma ley para los dos. Porque tanto amó Elohim el mundo que provee un plan de redención para que todos los que creen en Yeshua puedan tener derecho a la redención. Ahora, claro, para las personas que siguen en el camino de Caín, como en los días de Noé, y toda la intención de su alma está dirigida hacia el mal, pues entra en vigor la maldición del pecado. La causa del pecado es la muerte. Y entra en vigor el destino del acto de Adán, un destino que es una maldición sobre todas las descendencias suya. Así que dice, pues morirán como desde la fundación del mundo entró en vigor, como está escrito, pues perecerán. No hay más remedio para tales personas, no porque no tuvieron la posibilidad de cambiar, sino porque dieron la espalda a la posibilidad de entrar en la restauración para conectarse con la fuente de vida y que no muera. Como no anda en este camino, pues queda el destino de la maldición y sufren la consecuencia
de una maldición en la carne y de sus propios hechos. Porque no se puede culpar a Adán de lo que él hizo, porque yo puedo, estoy en la situación hoy mismo de cambiar mi destino a pesar de la herencia que me dio mi padre. Pero si yo no elijo cambiar, yo sufriré la consecuencia de la herencia que tengo, morirás, y pagaré por mi propia elección, pereceré. Haga nuestro Elohim, que es Rahem, que es Hatzelichot, ¿no? Que es Elohim de perdón y Elohim de misericordia. Que este mensaje pueda llegar a las almas de todas las personas de este mundo, que entienda que tienen posibilidad de cambiar el rumbo de su destino, que pueden cambiar en este momento, pasar de muerte a la vida. Si no lo hace, morirá. Si lo hace, vivirá. Aquí es la elección, el libre albedrío de cada uno, y está en el potencial y el poder del ser humano decidir el destino de cada uno personalmente. Bueno, desde España yo les abrazo a todos y en el nombre de Yeshua espero que reciban este mensaje, esta bendición, para que dé libertad a las almas. Libertad porque el enemigo, a través de los mensajeros dichos maestros, encadenaron en ciertos destinos, prejuicios a muchas personas. Espero que este mensaje pueda ser compartido para servir de libertad a los que necesitan o a los que quieren aprovechar, cambiar el rumbo de su destino. Shalom y bendiciones para todos.